Hola, mi nombre es Marta Anaí Correa Muñoz, soy estudiante en la licenciatura de Seguridad Pública. En esta materia de Derecho Penal vamos a hacer una exposición en video donde hablaremos acerca de Derecho Penal. Vamos a hacer un recorrido en la evolución del Derecho Penal en México, sobre todo en sus generalidades, en los delitos y las teorías en la pena. De igual manera, vamos a tomar y retomar acerca de las diferentes escuelas de derecho que se dieron a lo largo de la historia. En esta época, el derecho penal azteca dio origen a la influencia de la religión. Hubo muchos sacrificios humanos y sobre todo castigos corporales. Desafortunadamente, la religión fue base para llevar a cabo este tipo de sacrificios, sobre todo con un México en donde éramos politeístas y había muchísimos dioses. De igual manera, en la época colonial hubo muchísima más influencia española y se veían los sacrificios humanos y los castigos corporales. En la independencia y en el siglo XIX había muchos homicidios. Desafortunadamente la gente no tenía la opinión. Aquí se hacía lo que únicamente el gobierno decidía. En una reforma más actual se veían los códigos penales. De igual manera se basaba en el Código Penal de 1931 y en la Constitución Política de 1917. En las generalidades del derecho, los fundamentos y los principios, el derecho penal en México se basa en los principios fundamentales que garantizan la justicia y la protección de los derechos humanos, fuentes de derecho penal. La Constitución, leyes y reglamentos. En los principios fundamentales se busca la legalidad, la culpabilidad y proporcionalidad para un bien jurídico y sobre todo una legitimidad. En las escuelas jurídicas comenzamos con la escuela clásica. En las escuelas jurídicas penales hay un recorrido por diferentes corrientes de influencia en el derecho penal. Las escuelas jurídicas han jugado un papel fundamental en la evolución del derecho, influyendo y comprendiendo el delito. De igual manera, exploraremos los diferentes tipos de escuela, desde la clásica, positiva, eclíptica, sociológica, técnica jurídica, analizando sus postulados y contribuciones. En la escuela clásica, en el libre albedrío, el hombre elige libremente entre el bien y el mal. En la igualdad de los derechos, todos nacen con los mismos derechos. En la responsabilidad moral, el hombre es responsable de sus actos. El delito como entidad jurídica. El delito es un hecho jurídico. El método deductivo, de lo general a lo particular. Pena proporcionada. La pena debe ser proporcional al delito. Clasificación de delitos en diversas clasificaciones. Las características son racional e individualista, universalismo y respeto a la ley. Los principales autores fue Cesare Beccaria, Francisco Carrara, Romagnosi, Hegel, Rossi y Carmignani. En la escuela positiva. En la escuela positiva fue todo lo contrario a la escuela clásica. La negociación de libre albedrío. El hombre elige libremente. Determinismo. El comportamiento de la influencia por factores biológicos, antropológicos y psicológicos. La responsabilidad. La sociedad debe prevenir y defenderse de la delincuencia. El delincuente como objeto de estudio. El delincuente es el centro de atención. El método inductivo, de lo particular a lo general. Pena según peligrosidad. La pena se ajusta al peligro que representa el delincuente. Prevención y medios de seguridad, más importante que la pena. En este enfoque y en esta escuela, las características principales fue un enfoque científico, un estudio del delincuente, la prevención y la flexibilidad. De igual manera, sus principales autores fue Enrico Ferri, Rafael Garofalo, Cesare Lombroso, Frank Basil Liszt. La escuela ecléctica es una mezcla de las dos anteriores, tanto de la positiva como de la clásica. De igual manera, tiene una síntesis de las mismas. En la flexibilidad, no se adhiere rigurosamente a una postura, tiene un enfoque integral considerando factores jurídicos, sociales y psicológicos, tiene una responsabilidad mixta, combina responsabilidades morales y sociales, tiene una pena rehabilitadora.
la cual busca readaptar al delincuente. En la prevención enfoca y evita el delito. Y en la adaptación ajusta las penas según el delito. De igual manera tiene características como el pragmatismo, interdisciplinariedad, dinamismo y humanismo. Los principales autores fue Francisco José de Aparici, José José Jiménez García y Luis Jiménez de Azúa. La escuela sociológica. Esta escuela es una mezcla de las anteriores, sacando lo mejor de cada una. El delito es un fenómeno social y cultural. La sociedad influye en la conducta delictiva, los factores criminógenos, económicos, sociales, culturales y políticos. La responsabilidad social y la sociedad debe de prevenir y rehabilitar. De la misma pena, la 5, la pena es una herramienta de control social y la prevención y la readaptación de la misma manera. Son los objetivos principales para llevar una readaptación más hacia los delincuentes. De igual manera tiene unas características como un enfoque psicológico, interdisciplinariedad, dinamismo y humanismo. Entre los principales autores, Émile Durkheim, Franz Marie Liszt, Enrico Ferri y Gabriel Tarde. En la Escuela Técnica Jurídica es la que actualmente nos lleva de la mano en este gobierno. En la Escuela Técnica Jurídica es la última y es la más actual a nuestra época. En esta el derecho penal como ciencia técnica, el enfoque es una norma jurídica, la precisión y claridad de la legislación, la responsabilidad penal basada en capacidad, la pena como medio de prevención y readaptación, la importancia de la jurisprudencia y la actualización constante del derecho penal. Sus características es el formalismo jurídico, el enfoque de técnica legislativa, la precisión y rigor de interpretación, la independencia del derecho penal en otros campos, la énfasis de seguridad jurídica. Sus principales autores es Francisco Cameluti, Enrique Tulio Leibán, Gualito Basali y Antonio Pegliario. Delito y aplicaciones de la ley penal. Pero para comenzar esto tenemos que saber qué es un delito. El delito es una acción que lleva contra las leyes y es merecedor de un castigo ante derecho penal. De igual manera, los elementos de un delito es la acción, antijuricidad, la tipicidad, la culpabilidad y la punibilidad. Teorías de pena. La definición y característica de la pena. Es un castigo legalmente impuesto por el Estado para conservar un orden jurídico. La privación o restricción de los bienes jurídicos como la libertad, patrimonio y derechos. Las características: aflictiva, legal, cierta, pública, educativa, humana, equivalente, suficiente, remisible, reparable, personal, variada y elástica. De igual manera, la finalidad es proteger a la sociedad, corregir al delincuente y disuadir futuros delitos. Los fines de la pena. Empezamos con la intimidación, que es disuadir futuros delitos; la corrección, que es reformar al delincuente; la eliminación, proteger a la sociedad; ejemplaridad, demostrar consecuencias de los delitos; y prevención, evitar la reincidencia. Clasificación de la pena. 1. Intimidatorias, que es la pena capital. 2. Correctivas, prisión y trabajo forzado. 3. Eliminatorias, pena de muerte. 4. Contra la vida, pena capital. 5. Corporales, azotes, marcas y mutilaciones. 6. Contra la libertad, prisión y confinamiento. 7. Pecuniarias, multa y reparación del daño. 8. Contra ciertos derechos, destitución, pérdida o suspensión de la patria potestad. Las medidas de seguridad. 1. Es para prevenir nuevos delitos, el confinamiento y prohibición de ir a lugares determinados, la vigilancia de la autoridad, tratamiento de inimputables, amonestación y caución de defender, al igual que medidas de seguridad enfocadas en peligrosidad. La distinción de las penas y las medidas de seguridad. La pena es la expiación y retribución. La 2. Medidas de seguridad, prevención y protección. 3. Diferencia en objetos y aplicaciones. En mi conclusión, la evaluación de la Escuela Jurídica Penal refleja la búsqueda constante de la justicia y la equidad, desde la escuela clásica hasta la tecnojurídica. Ha contribuido significativamente a desarrollar el derecho penal, las teorías de pena como la retribución, prevención, readaptación, neutralización y restauración, y destacar la complejidad del delito y la necesidad de abordarlo
desde múltiples perspectivas. Esta comprensión integral es esencial para contribuir en un sistema penal justo, eficaz y humanizado, que proteja a la sociedad y promueva la reintegración social. De igual manera, todas las imágenes mostradas en esta presentación fueron usadas con fines educativos. Las fuentes que he ocupado es el Código Penal del Estado de México, el Código de 1871, Teorías de Villalobos en 1975 y Castellanos en 1999. De igual manera, la influencia de la penología en la legislación. Agradezco su atención. Reitero mi nombre, Marta Anaí Correa Muñoz, estudiante en la licenciatura de Seguridad Pública en la Universidad Digital del Estado de México. Que tengan un excelente día.